Efectivamente, hace casi 40 años o más de 40 años las calles de nuestros pueblos gritaban amnistía, libertad. Efectivamente, la ley de amnistía se ha convertido hoy en nuestros tribunales en un auténtico obstáculo por una lectura, digamos, que impide, ¿no?, realmente llegar al examen de lo que ha pasado en nuestros pueblos y en nuestro país. Particularmente desde Galicia, bienvenidas estas dos modificaciones de ley, particularmente el artículo 9 de la ley de amnistía y el artículo 23 del Código Penal, justo para permitir acomodar nuestro marco, nuestro ordenamiento jurídico al marco internacional, entendiendo además que los derechos internacionales y los tratados internacionales son preexistentes y son obligaciones de nuestro propio Estado, y de esta manera, desde luego, lo que atañe a Galicia, esas más de 5.000 personas que fueron asesinadas, esas asociaciones de represaliados y represaliadas y esos concellos, ayuntamientos que están pidiendo que justamente hoy hagamos esto, podrán ver la luz si esta norma trae curso. Por tanto, desde En Marea, obviamente, hoy teníamos que estar aquí defendiendo la verdad, justicia, reparación, y que por fin los tribunales también de nuestro país se normalicen y se acomoden a eso que dicen las normas internacionales, que son las sociedades civilizadas.